Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que trata temas de arquitectura y de construcción de nuestra región. En el programa de hoy tenemos muchísimo material, así que vamos a ir rápido para que nos entre todo. Y tiene que ver, en principio, con una obra pública, una obra muy seguida de cerca en la ciudad de Paraná por su envergadura. Son 3 kilómetros 800 de ruta, lo que une la circunvalación de la ciudad con el acceso por la Ruta Nacional 12, una autovía urbana que realmente va a agilizar muchísimo todo el tránsito circunvalar de la ciudad y sobre todo la zona del Parque Industrial. Vamos a conocer detalles técnicos de esta obra a cargo de Vialidad Nacional. También hablaremos de una reforma arquitectónica en el sector de salud, en la Clínica La Entrerriana. Vamos a hablar con la arquitecta Solange Bacaluso porque hay un plan para poner en funcionamiento y actualizar muchísimas habitaciones de esta reconocida clínica privada de la ciudad. Y también estuvimos en las jornadas de innovación en construcción que organizó la Universidad Tecnológica Nacional en su sede de Paraná, y estuvimos allí hablando con distintos disertantes sobre los temas abordados. Vamos a recorrer sobre el uso de drones en la industria de la construcción, una de las charlas que expuso la empresa Prometeo. También hablaremos sobre la inserción de la mujer en el ámbito ingenieril y sobre el uso de BIM para proyectos con steel frame. Unas jornadas para estudiantes y docentes muy interesantes que nos dejaron algunos temas que queremos compartir con ustedes en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Nexo Aberturas, cerramientos de acero, aluminio y PVC inspirados en la belleza, simpleza y armonía de la naturaleza. Cerámicos Pellegrini, 35 años, socio de la red Metro Cuadrado. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Eco Inc., soluciones sustentables para la construcción. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná. Grupo CDS, desarrollos que transforman. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Con obras, el Gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Cámara de Diputados de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y como adelantábamos recién, vamos a conocer características de la obra de la circunvalación de Paraná, esta parte que le faltaba justamente históricamente a la circunvalación, que une la Ruta Nacional 12 con Avenida Almafuerte, donde llega la circunvalación hasta el día de hoy. Una obra de Vialidad Nacional a cargo de la empresa Dicasa, que Miriam Battisti, la ingeniera de Vialidad, jefa de proyectos, nos va a contar cuáles son sus principales características. Justamente la finalidad principal de esta obra es la vinculación de la Ruta Nacional número 12 con la actual avenida de Circunvalación de Paraná. La obra se desarrolla en 3 kilómetros 800. Es una obra corta para lo que es una obra vial, pero que tiene una cierta complejidad. Tiene un perfil de autopista y bueno, cuenta con la construcción de 3 puentes. Uno es acá en el cruce con la avenida Jorge Newbery, otro en un arroyo, el arroyo Las Piedras, y un tercer puente en el cruce con las vías del ferrocarril, donde ya también se ejecuta un distribuidor para el acceso al parque industrial de la ciudad de Paraná. Esta obra también tiene esa particularidad, ¿no? En la parte vial, por ahí es más obra rural, pero esta ya está inmersa en una zona que está urbanizada. Por eso también tiene el desarrollo de calles colectoras pavimentadas a ambos lados, entre avenida Jorge Newbery y calle Bonel, donde también hay un puente para pasar por debajo de la autopista,
y poder realizar ese movimiento del tránsito urbano que circunda a esta obra, a esta vía rápida, ¿no? Como es una autopista. Y le preguntábamos a la ingeniera Battisti cómo compatibilizar desde el proyecto los dos tipos de tránsitos que supone este tipo de obras. El tránsito rural, de ruta, de larga distancia, y el tránsito urbano, que casi siempre supone también otras velocidades y otro tipo de vehículos de menor porte. ¿Cómo congeniar estas dos lógicas diferentes en un mismo proyecto? La autopista en sí, como todos sabemos, es una vía de alto tránsito y de rápido, y de alta velocidad. Entonces, por eso justamente nos vimos obligados a este cruce a distinto nivel con la avenida Jorge Newbery, que se hizo un puente para separar esos dos tránsitos. Hubo todo un estudio, por supuesto, porque esta es una de las entradas principales a la ciudad de San Benito, y como todos sabemos, San Benito y Paraná conviven diariamente, entonces el tránsito transversal desde San Benito hacia Paraná y viceversa es superior al tránsito de la ruta y es muy diferente, ¿sí? Como todos sabemos, la ruta nacional mueve mucho lo que es el tránsito de transporte de largo recorrido, y el otro ya es un tránsito urbano del trabajo diario de la gente que se mueve. Por eso también se diseñó este cruce a distinto nivel, donde van a pasar por debajo el tránsito local y por arriba la autopista del tránsito propio de la ruta nacional, y va a contar con ramas para poder bajar y subir hacia la autopista o desde la autopista. Y ahora nos vamos a detener en los principales desafíos que tuvo una obra como esta y cómo integran también el resto de las avenidas que están cerca de la zona de la circunvalación, como son Hernandarias y Miguel David, que no tienen un cruce definido como sí lo tiene Newbery. Bueno, uno de los desafíos fue desarrollarlo sobre una traza que ya se encontraba expropiada, porque obviamente es una obra que viene de larga data, no es que surgió ahora, sino que ya las expropiaciones datan de la década del 70, las expropiaciones de los terrenos, y la premisa era minimizar todo lo que sean expropiaciones, más expropiaciones de las que ya teníamos, entonces tratamos de ajustarnos. Eso hizo que el diseño nos lleve a una velocidad de diseño de 90 km por hora, no de 130 como tiene una autopista rural, porque ya es una autopista semiurbana, y hubo expropiaciones pero menores en cuanto a los nudos que tuvimos que hacer, tanto acá en Avenida Newbery como en el acceso al parque industrial y el cruce de las vías del ferrocarril, y por ahí también en la zona de colectoras, porque las colectoras obviamente eran necesarias por esta diferencia de tránsitos que tenemos que atender. La autopista, como su definición lo dice, es con control total de accesos, o sea que no se va a poder ingresar a la ruta como se hacía hasta ahora. Va a estar definido subir a ruta acá en Avenida Jorge Newbery, en el distribuidor que va a estar en las vías del ferrocarril, y en Avenida Almafuerte. Serían los tres nudos de interacción. Después, para poder darle esa transversabilidad en cuanto al tránsito local de esta zona, también hay un puente vehicular y peatonal sobre calle Bonel, pero ese sí no permite subir y bajar a la autopista, sino poder pasar de un lado a otro. Lo que es calle Hernandarias y Miguel David ya no van a tener esa transversabilidad que tenían hasta hoy, sino que se van a mover a través de calles colectoras para llegar a esos nudos donde hay ramas con carriles de cambio de velocidad para poder ingresar y salir de forma segura. Y vamos a seguir conociendo más detalles de esta obra. Ahora vamos a hablar con el ingeniero Andrés Marcheta, que es el supervisor de la obra y que justamente nos va a contar cuáles fueron los principales desafíos a la hora de ejecutar el proyecto, cómo tuvieron que ir resolviendo los distintos aspectos que planteaba la obra. Bueno, esto un poco como comentaba Miriam, es una autopista. Tiene 2 carriles de circulación por sentido, más banquinas pavimentadas, y uno de los principales desafíos que se nos presentó al momento de arrancar la obra es el entorno. Estamos hablando de una autopista en una zona prácticamente urbanizada en su totalidad, en lo que
en la cual, para dar un orden de magnitud, tuvimos que mover algo de más de 800.000 metros cúbicos de suelo en una zona urbanizada. O sea, el primer desafío, como cualquier obra vial, se arranca por el tema de los terraplenes. Se nos planteó al momento de la ejecución de la primera tarea. Esos 800.000 metros cúbicos de terraplén que hubo que ejecutar nos demandaron una logística y unas medidas de seguridad que por suerte pudimos llevarla adelante sin tener ningún accidente. Al ser una obra urbana, emplazada en un entorno urbano, no teníamos posibilidad de hacer extracciones o yacimientos cercanos, sino que hacer todo de transporte, para lo cual se habilitó una cantera en la zona de San Benito, que fue donde se extrajo el terraplén. Y junto con ese gran desafío, que sería una cuestión más técnica y logística, se nos presentó un inconveniente, que era que la zona de obra tenía algunas construcciones medias irregulares dentro del emplazamiento, que hubo que ir gestionando de manera coordinada entre organismos municipales, nacionales, junto con Vialidad, para poder llevar adelante la liberación y la ejecución de los trabajos. Y ahora nos vamos a detener en algunos números que dan cuenta de la envergadura de estos 3 kilómetros 800 metros, una obra que no parece tan extensa, pero que si tenemos en cuenta que es una autovía con sus carriles de circulación más sus colectoras, realmente tienen algunos números, sobre todo el movimiento de tierra que supuso en un contexto urbano, que realmente impactan. Y para dar una idea, los metros cúbicos de hormigón ejecutados en obras de arte menores, alcantarilla y demás, fueron algo más de 2.000 metros cúbicos de hormigón, sin contar todo lo que fue la construcción de puentes. En los 3 kilómetros 800 ejecutamos más de 100 pilotes de gran diámetro para poder construir, como decía Mira, son 6 distribuidores o 6 puentes. Al ser una autopista, en realidad son, en vez de 3 puentes, en realidad son 6 puentes, porque todos se construyen por duplicado. Y la ejecución de las capas especiales en orden de magnitud guardan una relación directa con los 3.800 metros de longitud que tiene la autopista. Acá el gran desafío fue el movimiento de suelo. Y más allá de algunas demoras que ha tenido la ejecución de esta obra por contextos económicos del país, por terrenos que estaban usurpados por algunos barrios que estaban justamente asentados en la traza de esta autovía, más allá de esto nos vamos a detener ahora en las tareas que se están realizando ahora y en cuántos empleados trabajaron en una obra de estas dimensiones. La empresa que tiene a cargo la ejecución de la tarea es Dicasa, y en momentos de mayor producción estaban alrededor de 150, 170 empleados. Hoy los obreros han disminuido, pero disminuyen como cualquier obra, de acuerdo al ritmo de los trabajos en ejecución. El tema de la logística fue una cuestión preponderante al momento de planificar los trabajos de obra. Nosotros, para poder ejecutar, tuvimos que cortar avenida Jorge Newbery, que es el principal nexo entre la ciudad de Paraná y la ciudad de San Benito. Abusamos quizás de la voluntad de los vecinos, pero por suerte hicimos un desvío, todo un diseño. Hay una empresa que está a cargo del mantenimiento y la seguridad, que nos lleva que a la fecha no hemos tenido accidentes en la resolución del desvío, ¿no? Hoy están prácticamente ejecutados el 100% de los terraplenes y las capas estructurales. Los puentes están en su totalidad. Está en ejecución la etapa de colocación de los concretos asfálticos.
y una obra que ya va a cumplir 3 años desde su inicio, que tiene cierto retraso, como decíamos antes, y que esperemos se pueda finalizar a la brevedad, más allá de que en este contexto tan particular se desconoce cuál va a ser la fecha de finalización y obviamente también la fecha de su inauguración. Pero seguiremos de cerca como lo venimos haciendo. No es la primera vez que vamos a conocer detalles técnicos de esta obra, porque realmente que va a cambiar el tránsito de la ciudad de Paraná y que va a impactar positivamente en todos los vecinos que recorren esa zona de la ciudad. Ahora hacemos la primera pausa en el Proyectar del día de hoy y ya venimos con más. Cerámicos Pellegrini, desde el inicio hasta los detalles. Ladrillos, revestimientos, cemento, grifería, sanitarios y aberturas. Tromen, Longby, todo para tu hogar. Cerámicos Pellegrini, más de 35 años al servicio de sus clientes. Eco Inc, soluciones sustentables para la construcción. Aislación térmica y acústica con fibra celulosa reciclada. Producción de paneles de steel frame inteligente. Eco Inc, soluciones sustentables para la construcción. Paraná crece como ciudad productiva. El parque industrial se expande con más infraestructura, más servicios y nuevas empresas. Se desarrolla la economía del conocimiento, se impulsa el empleo genuino, se acompaña a nuestros emprendedores. Transformando el perfil productivo, construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra tierra. Todo eso que nos hace entrerrianos. Canal AED, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. El canal entrerriano, donde está nuestra televisión. Segundo bloque de Proyectar, y ahora nos vamos a meter en un proyecto arquitectónico bien particular, porque tiene que ver con la reforma de las habitaciones de una clínica privada, algo pensado para darle más confort y más seguridad a todos los pacientes y trabajadores de la clínica, pero también con un concepto estético que haga de este lugar un espacio más agradable para todos. Nos va a contar la arquitecta Solange Bacaluso cómo nace la necesidad de este proyecto y cuáles son sus principales objetivos. El de justamente remodelar y darle un cambio de cara a la estética de las habitaciones de Sanatorio La Entrerriana. Estamos acá en el Sanatorio La Entrerriana. Estamos en un plan de renovación de todo lo que son las plazas de las habitaciones. Contamos con la restauración de todas las habitaciones de planta baja, de maternidad, de todo el área de mujer, y eso llevó una premisa de diseño en el momento cúlmine de la pandemia. La pandemia nos marcó y nos hizo dar cuenta de que los pacientes necesitaban más confortabilidad en el tema de las habitaciones, pasaban mucho tiempo internados, y bueno, ahí fue el puntapié inicial que nos marcó para el resto de las intervenciones. Seguimos con las habitaciones de primera, las habitaciones que son individuales, y después continuamos con las habitaciones compartidas. En total son unas 35 o 40 habitaciones, de las cuales bueno, estamos orgullosamente contentos de ya estar terminando con todos los trabajos.
Bueno, sobre todo esto que te comentaba, la premisa inicial era la confortabilidad del paciente y la seguridad también, con lo cual eso tuvimos que rearmar todo lo que era tableros y cableados eléctricos. También aprovechamos el tema de la restauración y tomamos intervención en todo lo que es sanitario, se hicieron todo lo que es instalaciones, que bueno, instalaciones de cañerías de plomo y demás, se reemplazaron cumpliendo por supuesto con las normas que nos marca tanto el Ministerio de Salud como de Seguridad e Higiene, cumpliendo con todo lo que es también en cuanto a paneles de gases medicinales, se recambiaron todo lo que son pisos, así como también las aberturas para optimizar no solamente el ingreso de luz, que en cuanto a la cuestión de los pacientes es necesaria, y también de ventilación y también de insonorización, porque también así como necesitamos la cuestión del ingreso de luz, también necesitamos silencio, lo cual ha sido bastante complicado el tema de las obras y de trabajar con el sanatorio funcionando al 100%. Tuvimos un ejercicio difícil. También hicimos todo lo que es recambio de pisos, de todo lo que son camas. La mayoría de las camas son ortopédicas, estamos en un proceso de compra y se van recambiando a medida que podemos. Todo lo que es también suero, los portasueros, son un trabajo constante con los chicos acá del Departamento de Bioingeniería, que están siempre disponibles y tratando de buscar la máxima optimización de los espacios. Tenemos muy poco espacio, muy pocos metros cuadrados, y dentro de lo que es la habitación en sí, tratamos de optimizarlo. El tema también del guardado es muy importante porque bueno, la gente llega con sus bolsos, hay algunos pacientes que pasan mucho tiempo acá, sus acompañantes también, así que todo lo que es mobiliario tratamos de que sea óptimo sobre todo para el paciente, para brindarle, como ya te digo, mayor confortabilidad. Y ahora nos vamos a detener en el tipo de materiales elegidos, también en los colores seleccionados y en qué diferencia hay entre una habitación individual y una compartida en cuanto a lo que plantea este proyecto de reforma arquitectónica. Y sobre todo de alto tránsito, o sea, nosotros tenemos un recambio constante de gente y también de mucho movimiento, el tema del ingreso y salida de camillas, de sillas de rueda y demás también hacen que todo lo que sea mobiliario y materiales que utilizamos acá para todo lo que son las habitaciones tienen que ser de alto tránsito y súper resistentes. También la paleta de colores, la paleta cromática tuvo que ser neutro, como para brindar también todo lo que es con criterio de colorimetría y color, tranquilidad y pasividad y calma. Y bueno, los materiales que utilizamos concuerdan a eso, concuerdan al alto tránsito y a la flexibilidad sobre todo del espacio. Todo tiene que ser lavable y bueno, y está todo regulado por el infectólogo de acá, que es quien me marca que, por ejemplo, los materiales muy porosos no se pueden utilizar, todo tiene que tener vinilo lavable y todo, sobre todo, bueno, con esto, ya te digo, cuando fue la pandemia, todo tenía que ser resistente al alcohol, así que ahí, esos fueron los desafíos que tuvimos como para poder hacer esta renovación. Y bueno, las habitaciones individuales tienen la característica principal de tener un espacio para el acompañante, tienen también todo lo que es frigobar, tienen un baño con dimensiones muchísimo más holgadas que lo que es las habitaciones compartidas. Ya te digo, las habitaciones compartidas son de muy pocos metros cuadrados, pero bueno, tratamos de optimizarlo y de brindar sobre todo respuestas a las necesidades propias tanto del paciente como del acompañante. Y ahora vamos a hablar con Silvia D'Agostino, presidenta del Sanatorio La Entrerriana, que nos va a contar desde el lado de la empresa lo que significa y lo que implica un plan de reforma arquitectónica. Bueno, nosotros consideramos que la percepción más inmediata del paciente es el lugar donde está. O sea,
tal vez no puede percibir la calidad de la aparatología que le brindás o la superespecialidad del médico o del especialista, pero sí el confort de una habitación, que los colores sean cálidos, que tenga lo indispensable, eso sí lo percibe. Te digo que estuvo discutido porque hubo gente que decía ¿y por qué las habitaciones? ¿Y por qué tal cosa? Nosotros entendíamos de que estábamos en deuda con los pacientes, en el sentido del confort, en el sentido de esto de que se sintieran cómodos. O sea, hay dos cosas que se tienen que complementar, tres cosas. Una es esto que te digo de la habitación, del confort, de la calidez de los colores, del mobiliario y todo. La otra es el recurso humano, la capacitación permanente del recurso humano para que realmente se sienta, o sea, nadie quiere entrar a un sanatorio, vamos a decir la verdad, vos entrás por necesidad. O sea que ya partís de un menos algo. Tenés que darle un confort complementario. Y la otra es la tecnología y la capacidad médica. O sea, son los tres aspectos que tienen que combinarse. Y habíamos invertido en aparatología, conseguimos siempre buenos profesionales, pero nos faltaba esto. Y le consultamos a Silvia D'Agostino si un programa de reforma como este es solo por una cuestión estética o tiene un impacto en el funcionamiento cotidiano de la clínica. El personal lo sintió así, o sea, totalmente acompañó esta idea. Por ahí los médicos al principio no estaban muy receptivos con la idea y ahora están muy contentos porque se lo transmiten los pacientes. Nosotros tenemos la limitante de que la estructura del sanatorio tiene muchos años. O sea, si nosotros empezáramos de nuevo, los pasillos tendrían que tener el doble de ancho, las habitaciones tendrían que ser más grandes y todo lo demás. O sea, la reingeniería de adaptar todas las reformas a esa estructura vieja es realmente de reingeniería y por eso las profesionales que trabajaron acá es muy importante, muy importante. O sea, no es fácil trabajar con tantas limitaciones. Y ahora nos vamos a detener en el tamaño de esta institución para comprender muy bien lo que implica reformar estas habitaciones y también en distintos planes que hay para continuar con este plan de reformas. Tenemos unas 62 camas y 10 de terapia más una de emergencia. Dentro de las 62 tenemos las 2 del shock room que pertenecen a la guardia. No contamos las 3 camillas de observación de guardia, sí las 2 del shock room. Tenemos 2 de trasplante, nosotros hacemos trasplante renal. Tenemos un área de ginecología y obstetricia en la planta baja. Esos son los que más o menos los que tenemos. Como pensamiento y proyecto tenemos un montón, está la limitante de la capacidad de invertir en esto, ¿no? Encima momentos muy complicados, donde no hay costos, donde no hay insumos, etcétera, etcétera. Pero la idea es ahora dar todo lo que es el acceso principal del sanatorio, tratando de dividir lo que es internación de guardia, porque realmente es una traba, el acceso al sanatorio es una traba. Y después tenemos proyectos muy grandes, tenemos un plan maestro de reforma, hacer otra planta, hacer una unidad coronaria, pero bueno, son palabras mayores, por lo menos el proyecto está esbozado. Dejamos este tema de lado y hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar.
WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerrios.com.ar. Están robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos. Podemos evitarlo con estos 3 consejos. Nunca pases claves de 6 dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911-101 o a delitos económicos al 0343 420 9997. Cortá con la cadena de estafas. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque de Proyectar y momento de hablar de ingeniería, porque estuvimos en las jornadas de innovación en la construcción organizadas por la UTN Paraná. En Proyectar nos gusta hablar más allá de la arquitectura, del diseño interior, del urbanismo y de cuestiones de patrimonio y de construcción. Nos gusta hablar de ingeniería para comprender también aspectos técnicos de lo constructivo. Y por eso estuvimos en las jornadas de la innovación de la construcción para entender diferentes cuestiones que se trataron allí sobre novedades tecnológicas, nuevos sistemas constructivos e innovaciones en el sector. Y vamos a hablar ahora con Fabio Muña, de la empresa Prometeo, sobre el uso de los drones en la construcción y puntualmente sobre la aplicación de la fotogrametría, una técnica que es muy importante en este uso de los drones en la construcción. Fabio Muña nos va a contar qué es la fotogrametría. Bueno, la fotogrametría es una técnica que nació prácticamente con lo que fue el comienzo de la aviación, que cambiando el punto de vista de un poco de lo que es el ser humano, de lo que estamos acostumbrados a observar desde tierra, ampliábamos un poco la visión un poco más estratégica y teníamos percepción de otras cosas que de otro modo no eran captables para el ojo humano. Junto con las primeras cámaras fotográficas se comenzó un registro de todo aquello que se observaba, con las limitaciones que tenía la época, pero surgieron los primeros conceptos, es decir, se pasaba de una imagen de 3 dimensiones, un modelo de 3 dimensiones, llámese el terreno real, a un plano. Eso tenía sus dificultades, se sacrificaba una de las 3 dimensiones de nuestro mundo e imposibilitaba una serie de medidas y datos que debían ser obtenidos por otros métodos. Bien, gracias a la fotogrametría, todas estas salvedades o todas estas limitaciones de lo que era la fotografía comenzaron a poder ser un poco más explotadas gracias a procesos como la estereoscopía, los sistemas de posicionamiento global que ayudaron mucho a lo que es el armado del modelo y bueno, hoy en día la parte de lo que es digitalización. ¿Qué vinieron a introducir los drones en este segmento? Bien, el dron sumó mucho a lo que es la exploración aérea precisamente porque es un vector mucho más versátil, requiere mucha menos logística, por ejemplo, con lo que sería un vuelo con avión y da muchísimo más nivel de detalle frente a lo que es, por ejemplo, la tecnología satelital, que es muy conveniente, pero hoy en día tiene muchas limitaciones ya que no tiene el nivel de detalle que puede llegar a ofrecer el dron. Además de que muchas de las limitaciones para la fotogrametría no son limitaciones para la hora de hacer el vuelo con dron. Ejemplo, los techos. El dron puede volar por debajo de las nubes, cosa que otros métodos tradicionales o más orientados a lo que era la aerofotogrametría tradicional no pueden hacer, no pueden penetrar los elementos que sean todo coberturas aéreas, techos, nubes, bruma. Todo eso el dron lo vino a solucionar y además con el advenimiento de los multirotor pueden hacer vuelos mucho más bajos en 360 en estructuras que antes era imposible alcanzar con vectores aéreos mucho más grandes, mucho más pesados, con un modo de vuelo casi imposible de igualar al dron. Y ahora Fabio Muña nos va a contar cuáles son los distintos usos de estas tecnologías en el sector de la construcción.
Una de las ventajas que tiene, como yo te dije, la parte de la digitalización, que fue el último escalón de la fotogrametría, permitió crear un modelo digital. Un modelo digital es básicamente llevarse un pedazo de terreno para ser trabajado en gabinete, cosa que ya se ahorra mucho lo que es la ida al terreno, relevamientos con varios métodos, llevar mucha gente, llevar toda una cadena logística que ya no es necesaria porque uno ya tiene el elemento en el escritorio o en el gabinete para poder ser trabajado y explotado. Esta tecnología, como yo te dije, con el nivel de detalle que tiene, con las posibilidades de hacer vuelos a baja cota, vuelos estacionarios con los multirotor, permite que ese modelo sea muy fiel a su homólogo en el terreno. Es decir, todas las medidas que nosotros obtengamos de ese modelo digital van a tener una precisión subcentimétrica. Es decir, es una precisión que para un nivel de inspección está sobradísima, diría yo. Y nosotros ya hemos recorrido distintos trabajos que Prometeo está haciendo, no solo en la región, sino en todo el país, que tienen que ver con obras civiles, con obras de infraestructura, con obras patrimoniales. Pero le preguntamos ahora a Fabio Muña cuáles son las ventajas que este sistema tiene para el profesional de la construcción. Para el profesional de la construcción resulta muy ventajoso porque, como yo te dije, se ahorra mucho tiempo de ida en obra, tiene un producto que puede ser explotado en cualquier parte con cualquier programa, es muy compatible con todos los programas que se utilicen, ya sea CAD, GIS, dos que son específicos para el rubro de la construcción. Entonces esto evita hacer replanteos o hacer cambios cuando ya uno tiene el elemento para tomar la medida nuevamente desde ahí. Te doy un ejemplo. Uno va y hace una medida con un GPS diferencial. Si uno tiene que hacer un replanteo, tiene que volver a ir al terreno y volver a medir en el terreno. Bien, si usted ya tiene el modelo digital, directamente lo que hace es cambiar el planteo. Bien, ya lo tiene trazado en un sentido, lo vuelve a cambiar y directamente se ahorra ese movimiento, esa logística de volver a ir al terreno para volver a hacer un relevamiento que ya tiene hecho una vez. Y otro de los aspectos interesantes que nos dan todas estas herramientas tecnológicas son la cantidad de información. Y en este sentido le preguntamos a Fabio Muña de Prometeo sobre la cantidad de información que dispone el profesional antes de comenzar la obra. Algo fundamental para ir corrigiendo errores y para tomar decisiones que terminan haciendo los procesos de obra muchísimo más eficientes. Son varios aspectos, pero directamente yo te podría decir que para la planificación uno ya directamente va a trabajar con los lotes, el nivel, la complejidad del terreno que uno tenga que hacer un planteo de obra. Son cosas que antes uno se encontraba cuando llegaba al lugar. Ahora directamente en un estudio previo ya lo puede saber incluso si se le suma lo que es el sistema de información geográfica, el terreno, a quién le pertenece, cuántas hectáreas va a afectar, si va a afectar alguna otra vía de comunicación o alguna otra obra ya existente. Todo eso se puede saber antes de la obra. Lo mismo que, por ejemplo, para hacer un seguimiento de obra o un final de obra, es tan fácil como hacer un vuelo que incide minutos, lo que antes se hacía en días, meses o incluso también podríamos hablar de años. Ahora se puede tener relevado en minutos, semanas, días de estar en el terreno y directamente despreocuparse por todos estos inconvenientes que solían pasar cuando se iba avanzando en la obra. Además, eso por la parte de planificación. Después podemos hablar de un seguimiento de obra, cuantificar todos aquellos movimientos de terreno que se hagan, ver que coincida con la realidad, ver que coincida con lo que uno tenía planificado, para de esa forma ir acotando cada vez más los costos, cada vez más los tiempos a una realidad. Eso, la construcción estaba muy acostumbrada a trabajar con grandes volúmenes, con grandes márgenes de error. Con esto reduciríamos esos márgenes de error que se transforman en mucho más ahorro y mucha más productividad.
Y ahora vamos a hacer una pausa, pero no te vayas porque ya tenemos más material de las jornadas de la innovación en la construcción de la UTN Paraná. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Último bloque en el Proyectar de hoy y seguimos recorriendo distintos temas que se trataron en las jornadas de innovación de la construcción. Allí en la UTN Paraná se convocó a una psicóloga para hablar justamente de una cuestión que no es tan usual en el ámbito de la ingeniería y es la inserción de las mujeres, que en la ingeniería civil quizás es un área donde están un poco relegadas en relación a otros campos laborales. Para problematizar este tema se convocó a la licenciada Graciela Mántaras, que dio su visión sobre el desafío de la inserción de la mujer en los ámbitos de la ingeniería. Bueno, yo creo que el gran desafío que tienen en este momento es enfrentarse al prejuicio de que una mujer no es enteramente apta para manejarse en un mundo ingenieril, ¿no? Que esto es territorio de hombres y se le atribuye a los hombres la cualidad y la capacidad de desenvolverse eficientemente, y con las mujeres está esta cosa de no solo qué van a entender o qué van a saber, sino de la fragilidad, de la inestabilidad, ¿no? Es decir, son los prejuicios con los que ellas se enfrentan, ¿no? Hoy yo les hablaba de un movimiento que hay a nivel internacional que se llama No More Matildas, que intenta, y lo logra, visibilizar a muchísimas mujeres científicas de estas carreras, la ciencia, las ingenierías, las matemáticas, que han tenido logros importantísimos, descubrimientos, aportes, y que están totalmente invisibilizadas, casualmente por este prejuicio. Entonces, ¿a quién se les dio el reconocimiento en el mundo científico? A los colaboradores hombres, si eran matrimonios, al esposo, ¿no? Entonces, contándoles esto, también yo les planteé a las chicas, empiecen a mostrarse, empiecen a visibilizar lo que hacen, empiecen a participar, si es que no lo hacen, en las ferias de carreras, inspiren a niñas y adolescentes, porque cada vez, en la medida en que haya más y más, va a haber un cambio cultural. De hecho, los cambios culturales ocurren, lo que pasa es que no es del día de la noche a la mañana, se necesitan quizás una generación, 20 años, para que esto se dé, son tiempos y procesos, pero ocurre, va a ocurrir. Entonces,
fue un mensaje estimulador e inspirador para que ellas sepan que si bien a ellas les está ocurriendo esto va a pasar. Y yo les conté ejemplos míos de la profesión y de cómo hace 40 años atrás los psicólogos también tuvimos que enfrentar otro tipo de prejuicios, como que quien va a un psicólogo está loco, ¿no? Cosas así. Así que bueno, creo que ese es el mayor desafío que a ellas les toca en este momento. Y nosotros en Proyectar hemos abordado este tema de distintos aspectos y por eso también nos parece muy destacable que en una jornada universitaria para alumnos que van a ser el futuro de la profesión, estos temas tengan presencia e importancia, que se los jerarquice para poder abordar entre todos ellos los distintos aspectos que tienen que ver con las problemáticas y los desafíos y las barreras que hay que vencer para lograr una mayor inserción de la mujer en estos ámbitos. Le consultamos a la licenciada Graciela Mántaras en relación a la importancia que tiene que la mujer en la ingeniería civil a enfrentar grandes obras de construcción que en su mayoría están compuestas aún hoy en día por trabajadores hombres y con una cultura machista muy arraigada, que de a poco va mejorando, pero que sin dudas todavía quedan muchísimas barreras por vencer. Esto es lo que les toca en este momento, ¿no? Yo creo que hay varones que, si bien portan todo este bagaje, están como muy dispuestos a revisar y modificar sus posiciones. De hecho, me parece que el muestreo hoy acá, predominantemente varones, nadie se levantó, nadie se fue. Me convocaron varones, entonces digo, algo está cambiando. También el trabajo en interdisciplina, el trabajo en equipo. A poco de andar las mujeres podemos mostrar que no somos ni menores, ni inferiores, ni frágiles, que podemos saber de la misma manera. Bueno, esto es así, entonces hay que recorrer este camino. Y por último le consultamos a la psicóloga Graciela Mántaras en relación a algo que nos parece muy llamativo, que es que la inserción de la mujer en la construcción es muchísimo más usual en una disciplina como la arquitectura si la comparamos con la ingeniería. ¿Por qué se da este fenómeno? Para mí tiene que ver con esto que te estoy diciendo de los procesos y de los recorridos que hay que hacer, porque las arquitectas también tuvieron lo suyo. Conozco arquitectas que dejaron la profesión porque estar en obras les resultaba muy complejo. Conozco arquitectas que se dedican a la decoración de interiores porque justamente el tema de la interacción con hombres les resultó complicada. Entonces digo, a ellas también les ha pasado. Probablemente lo vienen superando, y entonces en ellas no se ve tanto. Ahora quizás les toque a las ingenieras civiles, como históricamente nos tocó a nosotras en relación a los médicos. Entonces digo, tiempo y proceso. Hay que permanecer, hay que transcurrir, hay que estar, mostrarse, perseverar. Eso, proceso. Y ahora vamos a cambiar de tema, seguimos en las jornadas de innovación en la construcción. Vamos a hablar con un ingeniero graduado hace muy pocos años de esa institución, con el ingeniero Emanuel Gote, que nos va a referir al uso del BIM en el sector de la construcción, pero sobre todo para proyectos con steel frame. Nos va a contar su experiencia, cuáles son las ventajas, pero antes de meternos de lleno, para aquellos que no conozcan qué es el BIM, él nos va a explicar en qué consiste este sistema de modelado digital, algo que se está usando muchísimo en distintos sectores de la construcción y que también es una realidad en proyectos de steel frame. El BIM es una metodología de trabajo en el cual se concentra toda la información de una obra, ya sea en este caso de steel frame, en una modelación 3D con información dentro. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajamos con, además de su modelo 3D para sacar plano, trabajamos con esa información. ¿Qué ventajas plantea trabajar
de esta manera? Que podemos trabajar con esa información porque la información es sumamente importante. Podemos calcular pesos, demás, cuantías, más que nada para certificar. Además de eso, de hacer un seguimiento en distintas dimensiones, más allá del 3D. Por ejemplo, se puede hacer como dimensiones como es el tiempo, añadir el tiempo al modelo, como el costo. Referido a tiempo, nosotros podemos programar el modelo en distintas fases, ¿bien? O sea que nosotros, por ejemplo, si una casa, vamos a decir, evoluciona, podemos hacer el análisis de cómo crece esa casa, tanto en crecimiento o derrumbe, por ejemplo. La ventaja que tiene esto es que concentramos toda la información de una obra en un mismo lugar, ¿bien? Esto hace que la coordinación sea un poco más fluida entre las distintas partes de la obra. Ya sea, en una obra interviene más de un profesional y esta puesta en común de la información hace que agilice un montón de procesos. ¿Quién puede procesar y entender esa información en una obra? En una obra, cualquier profesional que tenga conocimiento en BIM, ya sea, ni siquiera eso. Nosotros, por ejemplo, en la empresa, trabajamos con modelos que pasamos un link y el cual el capataz de obra puede acceder desde el celular y puede ver el modelo 3D, hacer clic sobre ese elemento y ver la información. En el caso del steel frame, nosotros, por ejemplo, podemos ver el nombre del panel, el peso que tiene sobre todo, que es algo muy importante, las dimensiones del panel y así con muchas de las tareas. Y ahora el ingeniero Gote nos va a contar qué problemas se evitan con el uso de esta tecnología. A ver, problemas siempre van a aparecer en obra. Lo que se hace es como una simulación de preconstrucción en el cual detectamos los problemas antes de que sucedan en obra. El problema en obra generalmente es mucho más caro que si nosotros lo resolveríamos en una oficina, por ejemplo. A partir de ese modelo también podemos sacar las cantidades, o sea, cuantificar las obras. Imagínate que esto también viene vinculado de las fases, o sea, nosotros podemos sacar las distintas cantidades por fase y hacer lo mismo un seguimiento de esas cantidades. Y ahora nos vamos a detener en una cuestión que es real y palpable, que es la poca inserción que tiene el BIM en la región. ¿Deben las instituciones universitarias hacer un esfuerzo mayor para educar a los jóvenes sobre las ventajas en el uso de esta tecnología? Esas cuestiones le preguntamos al ingeniero Gote. En el mercado regional la verdad que se utiliza muy poco, cada vez aparecen nuevos profesionales que se animan a introducirse al BIM, pero bueno, la mayoría, en mi caso profesional que me dedico, yo soy jefe de la oficina técnica de una empresa de DC, y la mayoría de las veces nos toca trabajar con CAD, lo cual no es BIM, pero tenemos ciertos casos de algunos profesionales de la zona que ya nos mandan, por ejemplo, los modelos de arquitectura modelados en Revit o en ArchiCAD o en distintos programas que trabajan bajo la metodología. Es una valoración personal, creo que al llevar un poquito más de tiempo, a veces buscan el resultado un poco más rápido, pero no ven todos los beneficios que hay detrás de trabajar bajo esta metodología. La verdad que yo la verdad que creo en el sistema, que confío que va a haber más profesionales en el día a día que puedan implementar esta metodología. Yo la verdad como estudiante, la verdad que no me tocó ver esta metodología. Nosotros veníamos de una escuela del CAD y todo el aprendizaje fue por cuenta propia. Hoy en día se está empezando a implementar, pero muy lentamente, el trabajo bajo esta metodología. Y en la charla que brindó en las jornadas de la innovación, este joven ingeniero pudo explicar el desarrollo de ciertas aplicaciones que a partir de la programación logran automatizar procesos repetitivos en el uso del BIM, que obviamente también hacen más eficiente aún la aplicación de una tecnología como esta. Bueno, en esta charla yo lo que voy a hacer es llevar un poquito del modelado a otra versión. Yo le he comentado que también lleva mucho tiempo. En este caso yo muestro unas aplicaciones de un add-in, de un programa que en este caso es Revit, que automatiza procesos repetitivos.
El uso de esto es, la aplicación de esto es Dynamo, que es un add-in de Revit, que lo que hace es una programación que no es textual, sino que visual. ¿Qué quiere decir esto? Que son elementos, cajitas, que yo voy uniendo con cables y con eso voy generando tanto elementos como de modelado, como también de documentación. Eso es una aplicación de un add-in a modelos de steel frame, que la verdad que es muy poco, te diría que muy pocos profesionales lo utilizan. Y bueno, hoy lo que hago es, estoy mostrando algunas cosas que yo desarrollé, programas, o sea, que yo codié, que lo utilicé para la empresa y bueno, y hoy me dieron la oportunidad de compartirlo en una institución que es la Facultad de Ingeniería. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Nexo Aberturas, cerramientos de acero, aluminio y PVC inspirados en la belleza, simpleza y armonía de la naturaleza. Cerámicos Pellegrini, 35 años, socio de la red Metro Cuadrado. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Eco Inc., soluciones sustentables para la construcción. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná. Grupo CDS, desarrollos que transforman. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Con obras, el Gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Cámara de Diputados de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y así llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Era muchísimo material, así que nos quedamos sin más tiempo. No nos vamos a demorar tanto tampoco en la despedida, solamente invitarlos la semana que viene a que nos encontramos nuevamente en este mismo espacio aquí en Proyectar. Chau.